¿Quién no ha tenido experiencias retadoras con su hija adolescente? Cosas como no me escucha, viven en su mundo. Somos Litben Sánchez y Lice Piñate, que hemos vivido en carne propia estas experiencias porque somos madres de adolescentes. Y es por esto que hemos creado este espacio, un lugar para reflexionar, compartir y juntos construir el camino hacia la transformación. Porque nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bienvenidos a Punto de Encuentro, contenido disponible en todas las plataformas de podcast. En el episodio de hoy vamos a contar con un invitado súper especial, con el doctor Ricardo Montiel, pediatra especialista en adolescentes, y vamos a conversar sobre un tema por el cual quisimos tener precisamente a un especialista para hablar de las etapas que existen en el desarrollo de la adolescencia, pero no cualquier desarrollo cognitivo, orgánico, físico, y qué implicaciones o qué cosas deberíamos estar de alguna manera nosotros atentas, alertas como padres, para saber qué debemos estar conscientes y qué debemos conversar con nuestro pediatra en caso de que algo esté sucediendo. Bienvenido, Ricardo, y bienvenida, por supuesto, mi super partner, Lisette. Gracias, buenas noches, bienvenido. Gracias, Ricardo, por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿cómo están ustedes? Todo Muy bien. bien. Qué bueno, me alegro. Y bueno, como estaba diciendo Litben, aquí nosotros venimos como que a reflejar lo que son las dudas, los cuestionamientos que tienen los padres, sobre todo los que estamos con hijos en preadolescencia, adolescencia. Y queríamos que nos pasearas un poquito por cuáles son esas etapas que están marcadas, me imagino, con alguna especie de síntomas, de muestras en el cuerpo en la hembra, en el varón, que nos vayas un poquito informando, sí, cómo es ese desarrollo en esas edades de preadolescencia y adolescencia en nuestros hijos. Una pregunta, ¿cuánto tiempo tienen en el podcast? Tenemos 45 minutos, pero O sea, que tú dependiendo dices de que que usted tú quiera me estás pidiendo, extenderse. tú me estás pidiendo que te resuma 3 años del posgrado de medicina adolescente en 45 minutos. Tú sí eres brava. Exactamente, doctor ¿Ok? Ricardo, es que usted es un tipo brillante. Exacto, sí, exacto. Pero yo no soy mago, ¿ok? Pero en cualquier caso, fíjate, para empezar, lo importante es saber qué significa esta etapa, ¿no? O sea, adolescencia, para empezar, levanten la mano los que piensen que adolescencia viene de adolecer y que le falta o que padece. Y veo que todas las manos están levantadas. Ujú. Así que bájenla todos porque todos están equivocados. Adolescencia no tiene nada que ver con adolecer o que padece. Adolescencia viene adolecere con S, que significa capacidad vital y fuerza de vida. Todo lo contrario. ¿Ok? Y es una etapa, o sea, que desde Plutón, desde Sócrates para acá, hemos estado absolutamente convencidos de que es justamente una de las etapas de crecimiento, no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista de crecimiento de tu masa encefálica y por ende de tu forma de pensar más importante que existe en la historia del ser humano. Entonces creo que va siendo tiempo que nos cambiemos un poquito el chip de los adolescentes aborrecentes adolecen y padecen. No, los adolescentes son el poder más importante de la sabiduría natural del ser humano en este momento y es el momento de crecimiento desde el punto de vista físico tan rápido o tan grande como puedes tener en la etapa fetal. Entonces esto es como para dar un background de con quién estamos enfrentándonos en este momento y son todas aquellas personas que desde el punto de vista de edad, y vamos a hablar de lo que significa la etapa desde el punto de vista de teología etaria, que va desde los 10 años hasta los 20 años. Eso es adolescencia. Desde el momento que cumpliste 10 años hasta el momento que cumpliste 20. En la Organización Mundial de la Salud, en los últimos años, se ha extendido, inicialmente hace mucho tiempo se extendió a los países en vía de desarrollo. Suena como que para nosotros, en este caso Venezuela, por ejemplo, o por otros países que están en las mismas condiciones, nos regalan como 5 años de gracia para ver si completamos los objetivos de la adolescencia, del paso de la adolescencia a la adultez, y todavía no lo logramos. Pero entonces vamos a decir que de 10 a 25 años es ser adolescente. ¿Ok? Ahora, ¿qué marca la adolescencia que no sea la edad? Porque tú me estás preguntando cómo lo puedo detectar desde el punto de vista físico. ¿Ok? Ujú. Desde el punto de vista físico hay lo que llamamos los signos
de prepubertad. O sea, la pubertad es la etapa dentro de la adolescencia que nos prepara a los seres humanos para tener bebés. ¿Ok? La Ujú. pubertad es la forma de tú preparar tu aparato para conectarse con el de otra persona, que tenga un aparato aparentemente distinto contigo o al menos compatible desde el punto de vista de material genético para que entonces no desaparezcamos como especie de la bolita azul donde estamos flotando. Entonces, la pubertad es simplemente el crecimiento de aparato genital, tanto externo como interno, a través de las hormonas sexuales, testosterona y andrógeno, y estrógeno, para que tú tengas bebés algún día. Ahora, ¿cómo se prepara el aparato y cómo empieza la adolescencia? Antes de los 10 años, generalmente un año antes o año y medio antes, es decir, si la etapa es diferente para los hombres y las mujeres, es importante recordar esto. Para las mujeres, que son las que se desarrollan normalmente un poco más temprano o empiezan la pubertad y por ende la adolescencia más temprano, puede empezar a los 8 años y medio como muy temprano y como muy tarde el rango va hasta los 12 años y medio, 13 años, cuidado. O Ujú. sea que entre 8 años y medio a 13 años es normal que yo empiece a tener cambios en mi cuerpo que consisten en la pubertad de la adolescencia. Cambios correspondientes a efectos de las hormonas sexuales que están actuando. Un año Ujú. antes puede aparecer cambios, pero no cambios a nivel del aparato genital. Puede aparecer cosas como el olor que pasa de ser del olor del pollito mojado bonito de mi hijo sucio de la calle jugando fútbol al violín más grande del mundo. Y eso puede pasar incluso un año antes, y es porque se activa antes que el aparato genital, antes que las gónadas de la hembra y el varón, que es de donde vienen la testosterona y los estrógenos, que es lo que hacen el cambio de tu cuerpo. Las glándulas suprarrenales que están encima de los riñones producen hormonas también que se parecen y tienen un efecto similar, y puede ser que te produzca algo de vello facial o vello pubiano u olor axilar. Eso no es pubertad. Eso se llama adrenarquia, que es el anuncio, no en todo el mundo, no a todo el mundo le pasa, pero hay un porcentaje que oscila de 20 a 30% de los niños y de las niñas que pueden tener esto como un anuncio de que viene la pubertad bien pronto. Ahora, el primer Ok. anuncio de pubertad para las hembras es el botón mamario, que Ok. puede aparecer, como dije, tan temprano como a los 8 años y medio y tan tarde como a los 12 años y medio, 13. Botón mamario es, Ri- ajá, por favor, Ricardo, interrúmpame que te si no quería, yo me quedo hablando sí, solo. Ricardo, te quería hacer una consulta porque precisamente esa es importante hacer la diferenciación entre el varón y la niña, entre el varón, ajá, el varón y la hembra, porque efectivamente hablan, y yo tengo la bendición de tener ambos sexos y Lisette también. Siempre, por ejemplo, se habla, no, es que la niña está en la etapa 3, está en la etapa 4. Es otra Eh, cosa. eso, o sea, porque eso es lo que nosotros entendemos y lo que Ya nos vamos dicen, a ir para por allá, ya ejemplo, vamos para allá, ok, ya vamos a ir para perfecto, allá. Primero ok. vamos a aprender desde dónde a dónde va, en qué Ujú. Ujú. momento de la vida aparece y cuáles son las señales que aparecen. Exacto. Ok. Ok, Entonces, la primera excelente. señal en la hembra es el botón mamario. Generalmente es unilateral. Si aparece bilateral es asimétrico, hay uno que es más grande que otro, generalmente es uno solo, una sola de las glándulas mamarias que empieza a desarrollarse, una sola de las glándulas mamarias, no, las glándulas mamarias, porque son varias, el racimo de glándulas mamarias empieza a crecer por el efecto del estrógeno y te aparece una mamita chiquiturria como si fuera un barrito detrás del pezón o de la Ujú. areola. ¿Ok? Ese es, mi hija se está desarrollando. Mi hija acaba de empezar la pubertad y, como te dije, puede ser temprano como los 8 años y medio. En el varón, la señal es totalmente distinta y mucho menos visible, Mm. incluso menos notable del todo. Porque de repente si algo te crece en el pecho, todo el mundo se da cuenta, incluso por supuesto el adolescente, pero en el varón es que aumenta el tamaño del testículo, de uno de los testículos, porque los testículos empiezan a producir testosterona y estrógenos, y más testosterona que estrógeno para el varón, y entonces como aumenta la producción de hormonas, el testículo se vuelve más pesado, y por ende por gravedad aumenta de tamaño y va bajando. Hay como un cambio de esa bolsa testicular hermosa que parecía una pelota de tenis toda redondita, linda, con unas canicas adentro, de repente ahora es una pelota de tenis que le sale un chichón. Y el chichón es uno de los testículos que está empezando a actuar. Esa es la primera Ok. señal del varón. Y puede señalar tanto, y nadie se va a dar cuenta. Porque tú le Ujú. preguntas a las muchachas ahorita, oye, mira, ¿cuándo fue tu primera señal? Y todas se acuerdan de cuándo apareció su
primer botón mamario o su botón Bueno, mamario, pero el primero porque varón además duele, ¿no? En el caso de las no, niñas duele, no molesta por lo necesariamente. menos. Es notable, más que Ok, molesto, ¿ok? ok, ok. Y Porque en no los tendría por qué niños doler. también va en el rango de edad, igual que dijiste, entre 8 No, y medio. No. no, Ok, un año después. ok. Un año hasta un año y medio después. Quiere decir que puede ser a partir de los 9 años a 10 años hasta los 14 años, pues hasta los 13 años, 14 años para el varón. Esta es Ah, la primera etapa de que tú estás hablando, el primer estadio de Tanner. Entonces, la primera etapa son 5 etapas de Tanner que tú vas a ir progresivamente cumpliendo hasta llegar de la uno que es el bebé, la etapa uno es el bebé, es decir, testículos redonditos, sin nada de crecimiento y niña plana. Y el estadio 2 es el que estamos acá, el que acabamos de hablar ahorita. Es botón mamario y aumento del tamaño testicular. Ese es el estadio 2 que viene a los 8 años y medio o 9 años y medio, 10 años para el varón. ¿Ok? ok. Estadio Ok. 2 Tanner. El estadio 3 de Tanner es que todavía va a haber más desarrollo de tu aparato genital. En la hembra siguen creciendo las mamitas, va a haber ya unas mamas un poquito más grandes, ya es un poquito bilateral, sigue siendo simétrica por si acaso. Las mamas nunca son simétricas a menos que te las hayas operado, por si acaso. Eh, por si acaso. Y entonces el estadio 3 es un poco más grande las mamas y empieza a haber vello pubiano. Hay una distribución de vello pubiano de forma triangular y vello escaso y rizado del color que corresponda a the drapes match the carpet. Y entonces este es el estadio 3 para la mujer, que viene a ocurrir entre los 12 años, 14, 15 años. En el varón lo que se ve es que ahora el otro testículo también empieza a crecer el pene y hay desarrollo también igual de vello pubiano. Igualito en la misma formación triangular que es por debajo del pubis. Estadio 3 de Tanner. Estadio 4 Y en los es el varones, esta- disculpa, Ricardo, ¿este estadio es de qué edad? ya te dije, todo lo que en varón te diga, todo lo que te diga en hembra es un año, año y medio Un después año en el más. varón. Ok, perfecto. ¿Ok? Nosotros estamos atrasados Ok, en ese aspecto y después vamos a entender por qué si me lo preguntas y te acuerdas. ok. Estadio 3 al 4, en el estadio 3 al 4 va a haber, sigue habiendo cambio, las mamas crecen aún más. La única diferencia con la mama de mamá, con la mama de mamá, o las glándulas mamarias de mamá, es que el pezón y la areola todavía sobresalen como un conjunto, como un conglomerado. ¿Ok? El Ujú. pezón y la oreja están por encima y todavía hay un relieve entre la piel de la mama y la piel de la areola y el pezón. Durante la etapa 4 va a haber mayor distribución de vello pubiano en la hembra y en el varón. Ya ese triangulito se hace más poblado e incluso empieza a tomar vía hacia el ombliguito, aunque ya se vuelve más como un rombito, pero no necesariamente, pero simplemente porque hay un camino hacia el ombligo. Tampoco es que te va a volver un gorila con pelo, pero se nota que es más. Y por supuesto también aumenta el tamaño de la mama y como dije antes, la única diferencia con el último estadio que es el del desarrollo total de la mujer o el de la madurez de la próxima etapa es que la areola y el pezón sobresalen juntos de la piel de la mama. ¿Ok? Y eso alguna gente lo tiene por el resto de su vida, incluso hasta que llega el embarazo. ¿Ok? Interesante es que durante en la mujer, del tercero al cuarto, en este cambio del salto del Tanner 3 al 4, oh sorpresa, aparece la menarquia. La Ok. menarquia le hace la primera regla. Ujú. ¿Ok? Ok. Ahora, si empezamos con tiempo para sacar cuenta, a los 8 años y medio, 12 años, con mi primer botón mamario, sigo creciendo, 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 pasó un año, cada uno de los estadios de Tanner dura 2 a 3 años, o entre 1 y 2,5 años hasta 3. Entonces, 8 años, 10 años, en el estadio, 12 años, 11 años posiblemente, puedo tener mi primera menstruación. Ujú. ¿Ok? ¿Qué dice eso? Si lo tuvo más temprano, lo más probable es que tuviste una pubertad precoz. Ok. Empezaste antes de los 8 años, porque para pasar del primero al segundo al tercero, de alguna manera te tuvo que haber pasado, en el mejor de los casos, 2 años. Eso quiere decir que si tuviste Ok. tu regla a los 9 años, empezaste la pubertad a los 7 años. Wow, Y exacto. eso no es necesariamente muy bueno que se diga. Ujú. ¿Ok? Especialmente en la talla de las hembras, porque eso significa que te quedaste chiquita probablemente. Ujú. ¿Ok?
Entonces, Eso tiene que ver con el sí, crecimiento. Eso de alguna manera va, Ricardo, a determinar todo el tema del crecimiento, ¿cierto? Sobre todo en las mujeres. cuando termina Tanner, termina todo el proceso de pubertad, aunque no termina la adolescencia, independientemente de la edad. Ya dijimos que adolescencia es de 10 a 20, a 25, pero yo puedo Correcto. terminar mis 5 estadios de Tanner a los 12 años. Ok, ok, Y eso significa entendido. que te quedas, y ese cuerpo de adulto lo tienes desde los 12 años en adelante. No va a Ok. cambiar en talla, en peso sí, pero en talla. Es decir, si tú tuviste tu regla, el 70% de las muchachas que tengan regla antes de la etapa que corresponde, entre el segundo, tercer estadio o el tercero o el cuarto, que es lo ideal, el tercero o cuarto Tanner, es decir, después de los 12, 13 años, que es cuando debería venir usualmente, aunque dijimos que hay un rango, si viene mucho antes de eso, probablemente me comí y me agoté todo mi potencial genético familiar. Y entonces lo que podía haber Mm, crecido, me lo agoté antes de tiempo y no alcancé todo lo que me tocaba porque me lo consumí en el proceso de crecimiento y desarrollo. Y Bueno, eso es by the way, importante, lo certifico, porque yo tengo el ¿ok? tamaño que tengo desde los 11 años. Bueno, perdón, es que es así, tú te desarrollas, si no te importa decirlo en público, tú te desarrollaste a qué Para edad, tú nada. tuviste tu primera A los regla, 10, a los 10 ok, años. tú tienes el mismo tamaño desde los 10 años, no de los 11, Ujú. ¿ok? Bueno, es que eran O sea, casi 11, regálame un añito, pues. el 75%, 80% de las hembras, cuando vienen la menstruación, la primera, que vamos a llamar menarquia, no solamente tienen la capacidad de tener bebés, sino que lamentablemente ya agotaron todo su proceso de crecimiento en talla. ¿Ok? En el ok. varón, Ujú. el equivalente a la regla primera Exacto. sería la primera polución nocturna o la polución nocturna o la regla blanca, que viene es en la cuarta etapa, de la cuarta para la quinta, otra vez un año después que las hembras. Ujú. ¿Ok? Entonces, la primera polución nocturna, a diferencia de las hembras, todavía yo sigo creciendo a pesar de tener semen y tener espermatozoides para tener bebés, todavía no termina mi crecimiento como varón. Lo que determina que se está terminando, lo que terminan los últimos eventos puberales, que son el Tanner 5 ya para las dos, para las hembras, ya terminé la menarquia, ya tengo vello pubiano hasta entre las piernas, lo que sería en el borde interno de las piernas, o sea que me tengo que Ujú. afeitar para ir para la playa, ¿ok? Porque si no se ve aquella cosa de los años 60. Eh, y en el varón es que le aparece vello facial. Cuando aparece Ok. barba de verdad, no esos bigoticos de Cantinflas sucios en la parte superior de los labios, sino barba. Ujú. Y las Ujú. manzanas Adán, ahí eso dice, ahí te quedaste, amigo mío, esa es tu talla. Y ese es el Ok. Tanner 5, la última etapa de pubertad o de desarrollo puberal en el varón y en la hembra. Ahora, Ricardo, una pregunta. Estas 5 etapas de Tanner, ¿eso va variando según la etnicidad, la cultura? Porque te comento, por ejemplo, nosotros estamos aquí en Canadá. Y o sea, mi hijo tiene 14 años y él aquí, dentro de o sea, alrededor de su grupo de 14 años, él está en el promedio hacia abajo. La mayoría de ellos ya está desarrollado y ya incluso llegó a la etapa 5 porque ya esta barba tienen. Él estuvo ahorita en España e incluso los niños, los jóvenes, un año mayor que él, de 15 años, estaban más o menos en el promedio en el que está él, en su estatura, en su desarrollo como tal. Entonces, esta Tú- etapa, esta Tanner va se va a modificar o va a tener algún tipo de influencia la etnicidad, sí, de ¿En la donde qué? provengamos. De donde provengamos, o sea, si somos latinos, si somos Ah, ok, claro que europeos. sí, por supuesto que sí. O sea, hay tres cosas importantes y entre ellas está el COVID metido, aparentemente. Uno es la latitud geográfica por encima o por debajo del Ecuador. Por supuesto que donde hay estaciones, si quieres llamarlo de otra manera, los estadios de Tanner se presentan un poquito más tarde y usualmente duran un poco más que por debajo del Ecuador o en los países tropicales donde no hay estaciones. Y eso tiene que ver mucho con la actividad de la glándula suprarrenal, con la actividad de la glándula pineal o de la hipófisis, que es lo que manda todo esto que está ahí atrás en la parte escondida del cerebro, es la que manda todo este proceso.
que está afectado perfectamente con los cambios climáticos y por supuesto cuando se tropicaliza se pone un poquito más prematura y se pone a fastidiar antes de tiempo probablemente y dura un poco menos. Ahora, no es extremadamente significativo y esto no es para todo el mundo igual, ojo, Ujú. ¿ok? Esto simplemente es una observación que hemos descubierto, pero que eso no determina realmente una modificación significativa en cuanto al cambio del desarrollo pondestatural, ni físico, ni el mental, ni el emocional. Simplemente es una observación que tiene que ver con la parte climática, por decirlo de otra manera. Ahora, Ok. también es cierto que eh, tu patrón de ingesta alimenticia, tu patrón de actividad física, tu patrón nutricional, tu patrón emocional, y ahora el COVID también, aparentemente, pero eso no está demostrado, también actúan sobre la directora de todo esto, que es la pituitaria, la hipófisis. Entonces, si alteran de alguna manera esas conexiones con la hipófisis, puede haber una modificación del ritmo de Tanner. Y esto es importante que lo entendamos. Esto ocurre de forma completamente distinta para cada quien. ¿Ok? Cada chamo, cada adolescente, cada centennial tiene un ritmo de desarrollo puberal distinto. Estos son patrones de referencia. No todo el mundo le va a pasar a los 12 años, no todo el mundo va a durar los 18 años, no todo el mundo va a tener las mismas cosas en el mismo momento. Hay unos niñitos de 12 años que están cero pelos y hay unos que ya tienen barba a la misma edad. Y eso no depende de nadie, sino de lo que es la información genética que tú tienes grabada en tu cerebro que dice cuándo se activa la pituitaria para ti en tu familia. Diferente de lo que le pasa a la casa al lado. ¿Ok? Es decir, que es probablemente que si mamá o papá tuvieron, o sea, llegaron a la quinta etapa de Tanner más tarde, es probable que eso sea un factor genético en No, los no es hijos. probable, es. Ok, O sea, es determinante. Por eso te ok. pregunto, tú te desarrollaste a los 10 11 años, la buena o mala noticia es que hay una cosa que me faltó mencionar que se llama tendencia secular. La tendencia secular significa que dependiendo de cierto número de generaciones, pone tú, cada 2 3 4 generaciones, hay una modificación en la actividad de la hipófisis. Eso quiere decir que la hipófisis se despierta un poco más temprano, se activa precozmente, de forma natural, por el simple hecho del pool genético internacional mundial de la Tierra, y entonces hay modificaciones de acuerdo a la edad. Entonces, como tú dijiste hace un momento, yo tuve mi menarquia a los 10 11 años, probablemente mi bebé, mi hija hermosa y princesita, la tenga un poquito antes que tú, por tendencia secular. Teóricamente le debería tocar más o menos a la misma edad que tú, pero la tendencia secular hace que posiblemente lo tenga un poquito antes. ¿Ok? Ok. Entonces, por eso es importante que si perdón que me lo ponga, te lo tome personal, pero qué importante es que si yo sé que yo me desarrollé un poquito antes del tiempo, yo debería estar pendiente de que mi hija, su pediatra o su médico general o familiar, esté pendiente de los cambios puberales para que se lleven a cabo tan tarde como sea posible para que no agote la Ujú. información genética que me tocaría a mí. ¿Ok? Porque de repente yo iba a ser más grande o tú ibas a ser más grande, pero te desarrollaste un poquito antes porque tu ritmo arrancó en un momento determinado y no llegaste a crecer los 4 centímetros que te faltaban a ti. Lo que Ok. tú quieres es que tu hija los tenga. Y además, Claro. como tu hija es la combinación de tu material genético con el de tu papá, con el de su papá, que es un poco más grande que tú, espero, por favor, por ella, eh, pues entonces yo como pediatra tengo que estar muy pendiente de cuándo aparece la adrenarquia, cuándo empieza a necesitar desodorante, cuándo aparece su primer botón, su ginecomastia, su botón mamario, para dar, que te va a decir, oye, está empezando muy temprano, hay que pararla, se puede hacer, eso es muy fácil de hacer. Lo importante es saber cuándo está empezando para saber qué hacer y si decir que debemos hacer algo al respecto o dejamos que siga su camino como está pasando. Por eso es Hay tan algo, importante. hay algo particularmente que en el caso de los varones, Ricardo, afecta mucho esa etapa o marca de alguna manera en la sociedad y en todo eso. El tema, por ejemplo, de cuando se le van los gallos, cuando empieza esa madurez de la voz, Eso ya este, terminó. Ya está terminando porque es te acuerdas que te comenté que cuando cambia tu manzana de Adán y se hace correcto. notoria,
Eso significa que esa es la expresión de piel, de lo que tú ves en el cuello a través de la piel, del cambio de tu aparato fonador. O sea, la laringe y todo lo que está dentro, las cuerdas vocales, etcétera, cuando empiezan a modificarse, que es cuando empiezan a aparecer los gallos, te está diciendo que está a punto de terminar su desarrollo puberal el varón. Ok. ¿En No qué? la regla blanca, ojo. La regla No, no, blanca no. no es el final. Correcto. Eso Pero la quedó regla roja clarísimo. sí es el final. En la Para roja sí las es. niñas. The Red Wedding es un problema para ustedes. White Así es. Wedding es para Billy Idol. Así ¿En es. qué momento, Ricardo, nosotros como padres deberíamos de como encender una alarma y preocuparnos de que quizás, mira, hay algo que no está sucediendo, no se está desarrollando bien en nuestros hijos? ¿A qué edad, en qué momento nosotros tendríamos que, claro, tú me estás comentando todas estas etapas y obviamente estamos viendo que es un proceso individual, ¿no? Para cada quien. Ujú. Pero, ¿cuándo se pueden prender las alarmas y de ser así, qué debemos hacer? Es interesante porque es poco probable que te des cuenta que se te prenden las alarmas cuando viene el signo que prende las alarmas. Porque el signo que prende las alarmas es la regla. Y si mi hija le viene la regla por primera vez, ay, qué lástima, ya pasó. Ya no hay nada que hacer. ¿Ok? Ujú. Porque los otros sims, como te dije antes, es poco probable que te des cuenta que tu hijo no te va a dejar ver los testículos para que se los mida. No. ¿Ok? Y tu hija no te va a decir, en la mayoría de los casos, mira, me salió una cosa aquí en el pecho. Generalmente simplemente lo deja pasar y piensa que se te va a quitar dentro de 2 meses. ¿Ok? Porque estas cosas, lejos de ser eh, no tabús, siguen siéndolo. Y si yo hablara de estos Ujú. temas en mi casa y yo supiera que esto es normal y cuando me venga yo digo, oye mamá, mira lo que me pareció que tú me dijiste. Además hay otra cosa fantástica y es una cosa que nosotros demostramos en un estudio que se hizo hace más de 20 años atrás, que los adolescentes cuando ven los dibujos y las fotografías de Tanner, los estadios de Tanner, pueden identificar ellos con un 90% de Mm, certeza dónde están localizados, sin que tú tengas que poner el dedo encima. Ujú. Entonces, oye, qué chévere si tú empiezas a hablar de esto desde temprano y ya después de los 5 o 6 años, ya tu hijo ya sabe, mira, esto te va a pasar en la pubertad, estos son los dibujitos de las cosas que van a cambiar, sería chévere que tú me dijeras cuándo empieza a pasar para entonces ir al médico. Eso es lo ideal, porque lamentablemente tú vas a llevar a tu hijo a ponerse vacuna y al pediatra para su control hasta los 2 3 años máximo. Después de los 3 4 años ya más nunca lo vas a llevar a menos que se enferme. Y si no se enferma, nadie le va a poner una mano encima. Sí, la importancia de que ellos tengan, primero nosotros como padres y ellos también que tengan esos conocimientos de qué etapas se pueden, o sea, en qué etapas se pueden identificar. Porque, por ejemplo, yo con el tema de los varones, o sea, para mí como niña nunca fue un tema de si yo era alta, si yo era bajita, es decir, ese tema no era. Quizás el tema de los senos sí, ay, mira Pero que ahora ella sí. tiene senos, el otro no, pero para los varones el tema, y lo veo ahorita mucho con el tema de mis hijos, bueno, de quienes nos rodean, es un tema, o sea, es un aspecto de suprema importancia la altura, ¿no? Sobre Pero todo la fíjate, altura. y para las hembras también. En tu época, posiblemente, cuando andábamos a caballo y la televisión era en blanco y negro, no Esa era no es tan mi época. importante. Perdón, la mía. Es que yo soy boomer, tienes razón. Tú eres de menudo para acá. Este, Exactamente. y resulta que no nos importaba, porque la talla no era un factor importante. Hoy en día sí lo es. ¿Ok? Una de las razones principales de consulta para el adolescente es hasta dónde voy a crecer. Ujú. Y hay pocas malas noticias que sean tan impactantes para un adolescente que tú le digas, oye, mi amor, ya tú no vas a crecer más porque tuviste tu regla. Eso y estás embarazada, tienen más o menos el impacto emocional grave, ¿ok? Ujú, Eso ujú. era antes, ahora sí es bien importante. Hay otra cosa grave o hay otra cosa singular, vamos a llamarlo de otra manera, que es que el aparato genital de ambos géneros o de ambos sexos es completamente distinto desde el punto de vista de la percepción. ¿Qué te estoy diciendo con esto? El aparato genital del varón es celebrado, es abierto, es Ujú, externo, ujú. es fácilmente identificable y nosotros le ponemos nombre y lo medimos y lo compartimos y nos mandamos fotos y se la mandamos a todo el mundo con todo el mal gusto que eso significa, pero lo hacemos. Pero el aparato genital de la hembra es misterioso, escondido, es pa' entro,
es interior o interno y además es frágil y misterioso. ¿Ok? Afortunadamente Tanner no tiene nada que ver con vulva ni vagina y mucho menos con útero, pero si yo además en general el envoltorio, que sería lo que es el vello pubiano y las mamas, sigue estando en ese esquema de que yo me baño desnuda pero con la luz apagada, por el miedo a ver qué me está pasando y que todavía sigue con ese misterio tabú de mi aparato genital, pues te garantizo que no te vas a enterar, que es lo que te acabo de decir hace un momento. Ujú. Entonces, por eso ellos son los que tienen que saber. Tú no, porque tú no los vas a examinar a ellos. Quienes se van a examinar son ellos mismos para decir, oye, me apareció el botón mamario, oye, me salieron vellos pubianos de verdad, oye, me salió la otra cosa que no tenía, o no me ha aparecido, mami, llévame al doctor. Eso es lo que tenemos que enseñar. Porque tú no vas a ir para el cuarto, mi amor, quítate la camisa un momentico para ver, y te va a decir, ¿sabes qué? Salte de mi cuarto ya. Sí, total, ¿Ok? total. Sí, definitivamente es súper importante para ellos mismos, porque eso los va a empoderar también, entender en qué etapa están y Exactamente. saber sobre todo eso. Mira, todo eso lleva un proceso, porque la mayoría de las veces ellos piensan, ah, bueno, mira, ya, me salió un pelito, ya quiere decir que ya, que me desarrollé, que no voy a crecer más, que hasta aquí llegó. No, no. Sobre todo en los varones, porque como tú dices, en las niñas es mucho más visible, ¿verdad? Sí. En los varones no lo es tanto. No. Y a Entonces, pesar de que coronavirus es comercializable o propagandeable, ¿ok? ujú. Mi pene se llama Jorgito y mide 2 centímetros y yo me le digo 14 veces hoy, ¿ok? Además que me llama, ¿ok? Y además que me llama constantemente porque se mueve y me dice, hola, ¿cómo estás? Aquí Mm, estoy yo, porque todo eso es bueno, parte de tu proceso de desarrollo normal, ¿ok? Que los cuerpos cavernosos se activen sin que haya ningún tipo de estimulación sexual, simplemente porque se activan. La fábrica se abrió claro. hormonalmente y así como está creciendo tu pene, está creciendo lo que contiene el pene adentro, que son unos musculitos todos llenos de esponjas y huequitos que se llenan de sangre y hacen que se erecte. Y eso simplemente se pone a prueba para ver si está funcionando. La hipótesis dice, mira, mándale por la información así tipo inside out, como Ujú, intensamente. Ok, intensamente. allá arriba dice, mira, vamos a ver si está funcionando el pene bien. No importa que esté enfrente del profesor de matemáticas que lo odia. Ok, y de repente, ups, ¿qué pasó aquí? No, no eres gay, ni amas a tu profesor de matemáticas. Es que tu hipótesis está diciendo, quiero probar el aparato para ver cómo va. Ok, Ricardo, y de alguna manera eso, hemos hablado obviamente de cambios orgánicos, cambios físicos, y siempre se dice, y esto es como algo muy coloquial que dice, es que las mujeres maduramos más rápido que los hombres. Obviamente tú has dado ya toda la explicación y es orgánica y verdad. fisiológica, pero desde el punto de vista psicológico, que yo creo que pudiera ser la última parte que nos ayude a entender todas estas etapas, ¿qué sucede? O sea, ¿cómo evolucionamos también y cuál es la diferencia entre los varones y las mujeres? Ok, recuerda que todos estos cambios vienen por la señora hipófisis. Y la señora hipófisis actúa directamente sobre las gonas, le hace testículos y óvulos y ovarios. Y entonces los testículos y los ovarios producen testosterona y estrógenos, mucho más testosterona que estrógenos en el varón, y en la hembra también producen testosterona y estrógenos, pero mucho más estrógenos en la hembra, los ovarios. Esas hormonas hacen estos cambios que acabamos de hablar, físicamente hablando, en tu aparato genital y en el resto de tu aparato que contiene los genitales, es decir, en tu cuerpo. Hay cambios en los músculos, en la densidad ósea, en el tamaño de los órganos, en la actividad de los órganos, etcétera. Todo eso es a nivel biológico. Pero estas hormonas también actúan directamente sobre el cerebro. Las hormonas sexuales se ha demostrado que tienen un efecto inmediato sobre la plasticidad de las neuronas del cerebro. Entonces, una vez que empiezan las hormonas a actuar en todas partes, al igual que en el cerebro, tú vas a ver que es como que el cerebro empieza a abrir aplicaciones que estaban dormidas en tu celular y se volvió a ir. Ah, no, aquí estoy. Okay. Es como que de repente tu celular tiene un poco de aplicaciones que nunca has usado y sin que tú te le des permiso a nadie ni que tú las abras por tu cuenta, empiezan a actuar. Entonces, cuando las hormonas sexuales se activan, tu cerebro cambia radicalmente, aunque no quiera, porque hay un efecto directo sobre las hormonas, sobre las neuronas y su actividad en el cerebro. Y eso se ha demostrado en estudios hermosos de esas termografías que se hacen a nivel cerebro, que se prenden de diferentes colores cuando hay actividad cerebral. En el momento que actúan las hormonas sexuales en el cerebro, se iluminan diferentes áreas
y es porque está comenzando una nueva actividad en diferentes redes de comunicación de neuronas. Eso significa, en otras palabras, que también hay un efecto en tu conducta, ¿ok? Ujú. Que es Entonces, ahí cuando los padres nos despertamos y decimos, ¿en qué momento nos los cambiaron? ¿en qué momento apareció el panda ¿Cómo rojo? sucedió? Cuando vino el panda rojo a la pobre Maylene. Estamos haciéndole Exactamente. estamos haciendo promoción a la película de Disney de Turning Red. Pero Bellísimo. es que me parece que no puede ser mejor, Ujú. porque Así es. lo que te dice el panda rojo no es que vino a la regla. El panda rojo te dice, fíjate que el panda rojo, qué interesante. El panda rojo en la película, una de las cosas que primero ve, además que se transforma en un monstruo gigantesco Ujú. sin control, que es lo que te está diciendo, una de las primeras cosas que hace el panda rojo es olerse las axilas. Ujú. Correcto. Qué Sí, interesante. Está es verdad. diciendo que en la etapa el inicio de la adrenarca que dijimos, el año antes de empezar el Tanner 2, que es cuando comienza la ginecomastia o el primer voto mamario, lo primero que puedes ver es estos cambios a nivel de las glándulas apocrinas el olor de tu sobaco, ¿okay? De tu Ujú. axila. ¿Okay? Entonces, el panda rojo no solamente empiezan las emociones a volverse locas, que es lo que le pasa Mm. al adolescente, es una computadora que empieza a abrir una serie de archivos que antes no estaban usables, estaban dormidos, y empiezas tú a tener una cosa que se llama el síndrome normal de la adolescencia, que es el perfil emocional normal de cualquier adolescente, en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, desde el momento o desde el instante en que las hormonas sexuales comenzaron a actuar. ¿Ok? Entonces, el perfil normal del adolescente es ese. Es impulsivo, el ombligo del mundo, es narcisista, es extremadamente Egocentrista. curioso, exacto, es el ombligo del mundo, Ujú. es un tipo medio simpaticón a veces, pero es un monstruo después, es voluble, parece que es absolutamente moody, casi que borderline, enfermo, este, Ujú. al mismo tiempo con un interés sexual prácticamente desatado, incontrolable, pero al mismo tiempo un terror a lo que está Ujú. pasando porque no lo puedo explicar y estoy buscando respuestas en los sitios más inadecuados, le hacen las redes o mis amigos y de último con las personas que necesitan darme la información correcta que la tienen. Le Ujú. hace mi papá o los médicos, o mis papás, mis adultos significativos. Entonces, Así todo es. este perfil del adolescente no es un milagro y no es que aparece cuando ellos quieren, aparece cuando hay cambios hormonales que afectan tu cerebro. ¿Qué es lo interesante de este proceso? El panda rojo aparece, estas emociones incontroladas que parecieran que es una cosa que cambiaron a mi hijo de la noche a la mañana, cambian exactamente de la noche a la mañana. Ujú. Esto es, de un día para otro, ¿quién me cambió a mi hijo que iba conmigo para la playa sin decir nada y que yo era superhéroe con él? Y ahora resulta que el tipo no lo puedo obligar ni a que salga del baño. Y de nuevo la importancia de que nosotros como padres y ellos entiendan todo esto para que sepan que no es una normalidad, ni el monstruo, ni que me lo cambiaron de un día para otro. Ahora, Ricardo, para cerrar te tengo dos preguntas. Una que nos había quedado pendiente de por qué los varones es 1 o 2 años más atrasado todas estas etapas de Tanner. Y si nos puedes dar un mensaje a todos esos padres que porque lo veo, lo vivo a diario, que hay muchos padres que están preocupados, que sus hijos de 14, 15 años no están creciendo y van incluso y les dan tratamientos hormonales porque es una desesperación, porque se van a quedar enanos y porque su vida se va a ver, bueno, destruida para siempre. Afectada. Exacto. Mira, ¿por qué? Es uno de los misterios de la naturaleza. ¿Ok? No Ok, te puedo decir, no tengo la información, pero tengo ok. una teoría. No, hay una, sí, o sea, si me la permites y tengo tiempo, mi teoría es otra vez, ¿para qué es la pubertad? Para preservar la especie. ¿Cómo preservo la especie teniendo bebés? La última vez que revisé, para tener bebés se tienen que unir un par de semillitas. ¿Ok? La mujer solamente aporta una semillita por mes, que es el óvulo que se madura cada mes con el ciclo menstrual. ¿Ok? Uno solo, máximo dos. La semillita del varón es multimillonaria. Yo como varón aporto más o menos entre 500.000 y 100 millones de espermatozoides con cada eyaculación. ¿Ok? Entonces son 100.000, o sea, 100.000 millones versus una o dos. Ujú. Entonces, si yo pongo a madurar desde el punto de vista de especie a los hombres primero,
pues ya se hubiera acabado el mundo porque estaríamos sobrepoblados, ¿ok? Entonces como que nos dejan un chance para que esperemos un poquito, ¿ok? Me Para que gusta esa ellas, teoría. ¿ok? Y además que ellas tomen la posibilidad, empiecen a entender la posibilidad de que yo decido y yo me empodero con mi sexualidad y yo decido a quién le voy a dar mi óvulo y no lo voy a regalar así como así, a 100 Ujú. millones de espermatozoides que están desesperados para jugar conmigo. No, gracias. ¿Ok? Pero esa es mi teoría, eso no te puedo decir que esa es la verdadera razón. ¿Ok? Pero el mensaje es sencillo. Eh, de hecho, el mensaje lo dijiste tú, Lizeth. ¿Ok? Yo no puedo estar esperando que esto me agarre a mí desprevenido. Ni Ujú. a mi adolescente, ni a mí. Porque lamentablemente no solamente va a afectar una cosa tan estéticamente, no necesariamente súper relevante, como puede ser la talla, pero sí puede ser algo extremadamente importante desde el punto de vista de modificación de conducta de mi hijo perfecto y hermoso y simpático a este panda rojo incontrolable. Y si yo no estoy preparado para esto, ninguna de las dos partes está involucrada, ni los adultos significativos, ni los centennials. Las malas noticias es que no les va a ir bien a ninguna de las dos partes. ¿Ok? Correcto. Porque entonces vamos a seguir en el mismo proceso de, ay, ahí viene la aborrecencia. Ay, qué Ujú. fastidio, ya llegó este chamo a ponerse como lo que yo me temía tanto, la aborrecencia. ¿Ok? No vamos a tenerle miedo, al contrario. Esta es una etapa deliciosa si sabemos estar preparados para ello. Las partes que están involucradas le hacen tanto ellos como nosotros. Si yo sé como adolescente cómo va a ir el proceso, nada me va a asustar y cuando algo ocurra que está fuera de lo que yo estoy esperando, ya sé que tengo una persona o un grupo de personas a quien puedo acudir. Y lo puedo hacer antes de tiempo, antes que se me complique o pierda la oportunidad de tener algo que me iba a desarrollar de una manera que no lo voy a tener ahora porque no me fijé. Y para mi papá, Así para es. mis adultos circuitos, para mi mamá, estoy perfectamente preparado para cuando esto venga, así como la mamá de Meilín, entonces yo te traigo todas las cosas pensando que viene la regla. No, no, no. Si viene la regla, te fregaste. Ya te quedaste de ese tamaño en el Ujú. 75% de los casos. No, tiene que ser mucho antes. Mucho Pero lo antes. importante es que si hay cambios físicos, por ahí vienen los cambios emocionales de forma simultánea y tengo que estar preparado para esto. Saber que mi adolescente, cuando empieza a ser adolescente, empieza su pubertad y empieza su proceso de adolescencia, dejó de ser el niñito que era antes y no lo puedo seguir tratando igual. Y eso es muy importante, porque si esto me cae de sorpresa, siempre voy a tratar, lo voy a justificar con que, ay, ya vino la adolescencia, qué fastidio. Ujú. Y lo que estás Así planteando es. entonces es una guerra de poderes que no vas a poder resolver. Y no es un acompañamiento, como bien lo dijiste, Ricardo, en una etapa tan importante, tan crucial y que podemos vivirla desde otras emociones también como adultos. Y Tenemos tan que vivirlas y rica, siempre, tan sabrosa. tendríamos, exacto, y tendríamos que vivirla como yo en estos días hice un reel de eso. Vivámoslas no desde el miedo, desde la añoranza de que, ay, yo cuando era chiquito te quería que te quedaras así para siempre. O desde el mismo miedo de enfrentar esa etapa. Yo creo que tiene que ser vivido desde el amor más profundo de esos seres que además yo a veces lo pienso como madre, el tener hijos siempre chiquitos debe ser agotador. Entonces yo creo que tenemos que ir de la A mí mano me han para contado. acompañar, para ser esos padres que esos adolescentes necesitan desde no el momento que llega la adolescencia, sino desde antes. Yo creo que el gran mensaje para cerrar este podcast el día de hoy es acompañar, es educarnos, es aprender juntos y de Es alguna crecer manera no juntos. es crecer juntos y de alguna manera no saber que eso es ahora tu responsabilidad, ese es tu problema, es que yo estoy aquí también aprendiendo de eso y vamos a, que ya yo lo viví, pero tampoco quizás no lo tuvimos consciente. Ahora que lo estoy viviendo a través de mis hijos, creo que la gran enseñanza es que, bueno, ellos son nuestros maestros y de alguna manera esa también es una forma de enseñarnos a crecer como seres humanos, como padres, como Yo compañeros y creo, como adultos significativos, creo yo. como adultos, sino como líderes empáticos que acompañan el proceso y que están dispuestos a compartir el liderazgo con ellos mismos, con los Así es, adolescentes, con los centennials. así es. Déjame Bueno, regalarte una Ricardo, última cosa antes que me por cuelgue, supuesto. antes que me corte. Porque yo digo que es tan divino y tan delicioso divertirse durante esta etapa, porque es un reto constante que si yo no lo tomo como un reto a mi autoridad de adulto y lo veo más bien como una persona que está creciendo
y que está super woke, que está completamente abierta e hipersensible a todo lo que está pasando, y aprovecho ese cerebro que está virgen, que está ávido de información y de analizarla en la medida que puede. O sea, tengo una sabiduría natural constante que puedo aprovechar. Y si además estamos hablando de los centennials, que son los nativos digitales que te llevan una morena en esto de las redes y las cosas nuevas, o sea, qué mejor oportunidad de tú aprender con esta persona que ya naturalmente lo tiene. O sea, de Así verdad, es. Creo vamos que a es darle un una oportunidad ganar-ganar. distinta. Así Claro que es, creo sí, que es un ganar-ganar. Así es. claro. Bueno, Ricardo, no nos queda más que agradecerte infinitamente este espacio. Creo que ha sido de muchísimo aprendizaje y ojalá así sea para todos los que nos escuchen. Y bueno, nos vemos en nuestro próximo punto de encuentro. Muchas gracias.